Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy porque tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de los actores más queridos y también más polémicos del panorama turco e internacional, Can Yaman. Prepárense porque les tengo una bomba. Así como lo oyen, parece que Can Yaman le dice adiós a la actuación, al menos de la forma en que lo conocemos. Y sí, sé lo que están pensando, ¿qué? ¿Por qué? ¿A dónde va? Bueno, agarren sus palomitas porque la historia que les tengo es digna de un guión de televisión. Antes de que entremos en materia, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, si les interesa el mundo del espectáculo, las noticias de sus celebridades favoritas y quieren estar al día de todo, no olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman, ese galán turco que conquistó corazones en todo el mundo con sus papeles en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Bay Jane, Señor Equivocado. Ese hombre que con su carisma y su físico escultural generó legiones de fans en todas partes. Ese mismo Can Yaman parece estar listo para dar un giro radical a su carrera. La noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación. Las especulaciones son muchas y los rumores aún más. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿De verdad Can Yaman está dejando la actuación? Y si es así, ¿a qué se va a dedicar? Durante años, Can Yaman ha sido sinónimo de éxito en la televisión. Su presencia en pantalla era magnética, su química con sus CEO protagonistas innegable. Pero detrás de esa imagen de estrella, se escondía un hombre con inquietudes, con deseos de explorar nuevos horizontes. Y parece que ese momento ha llegado. Los motivos detrás de esta decisión son variados, y como suele ocurrir en estos casos, es una combinación de factores. En primer lugar, Can Yaman ha expresado en múltiples ocasiones su deseo de diversificar sus actividades. Si bien ama la actuación, también siente una fuerte pasión por otros campos, como el deporte y la gastronomía. De hecho, ya hemos visto a Can Yaman incursionar en otros proyectos. Ha lanzado su propia marca de ropa, ha participado en campañas publicitarias de renombre y ha demostrado su talento culinario en programas de televisión. Pero ahora, parece que está listo para dar un paso más allá. Otro factor que podría haber influido en su decisión es la presión mediática y la constante vigilancia a la que se ha visto sometido. Ser una figura pública tiene sus ventajas, pero también implica una gran responsabilidad y una pérdida de privacidad. Can Yaman ha sido objeto de numerosos rumores y controversias a lo largo de su carrera, y es comprensible que quiera alejarse de ese foco de atención. Pero, ¿cuál es entonces la nueva profesión de Can Yaman? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Según fuentes cercanas al actor, Can Yaman está planeando abrir su propio restaurante. Sí, así como lo oyen, un restaurante. No se trata de un simple capricho de celebridad. Can Yaman es un apasionado de la cocina y ha estado tomando clases de cocina durante años. Sueña con crear un espacio donde pueda compartir su amor por la gastronomía con el público. El restaurante, según se rumorea, estará ubicado en Italia, país donde Can Yaman ha estado residiendo durante un tiempo y donde ha cosechado un gran éxito profesional. Se espera que el menú combine platos tradicionales italianos con toques de la cocina turca, reflejando así las raíces y la herencia del actor. La noticia ha generado una gran expectación entre sus fans, quienes están ansiosos por probar los platos creados por su ídolo. Muchos ya se imaginan haciendo fila para conseguir una reserva en el restaurante de Can Yaman. Pero, ¿qué significa esto para su carrera como actor? ¿Significa que nunca más lo volveremos a ver en la pantalla? Bueno, no tan rápido. Can Yaman no ha descartado por completo la actuación. De hecho, ha asegurado que seguirá aceptando proyectos que le interesen y que le permitan desafiarse a sí mismo como actor. Sin embargo, parece que su prioridad ahora es su restaurante. Quiere dedicarle tiempo y energía a este nuevo proyecto y asegurarse de que sea un éxito. La decisión de Can Yaman de cambiar de rumbo profesional es una muestra de su valentía y su determinación. No es fácil dejar atrás una carrera exitosa y aventurarse en un nuevo campo, especialmente cuando se es una figura pública.
Pero Kanyaman siempre ha sido un hombre que sigue sus instintos y que no tiene miedo de tomar riesgos. Por supuesto, esta noticia no ha estado exenta de críticas. Algunos fans se han mostrado decepcionados por su decisión de alejarse de la actuación. Otros han cuestionado su capacidad para triunfar en el mundo de la restauración. Pero Kanyaman ha hecho oídos sordos a las críticas y ha seguido adelante con sus planes. Y es que al final del día, la vida es demasiado corta para no perseguir nuestros sueños. Kanyaman ha demostrado que no tiene miedo de reinventarse a sí mismo y de explorar nuevas facetas de su personalidad. Y eso es algo que debemos admirar. Además de su proyecto gastronómico, Kanyaman también sigue involucrado en otras actividades. Continúa trabajando con su fundación, Kanyaman for Children, que apoya a niños desfavorecidos. También sigue activo en las redes sociales, donde comparte su día a día con sus fans. En resumen, Kanyaman no está desapareciendo del mapa. Simplemente está cambiando de rumbo y explorando nuevas oportunidades. Sigue siendo un hombre con talento, con pasión y con ganas de seguir creciendo. Personalmente creo que esta decisión es muy valiente. Demuestra que Kanyaman no se define únicamente por su carrera como actor, sino que es un hombre con múltiples intereses y con la capacidad de triunfar en diferentes campos. Estoy seguro de que su restaurante será un éxito y de que seguirá sorprendiéndonos con sus proyectos. ¿Y a ustedes, qué les parece esta noticia? ¿Están sorprendidos? ¿Apoyan la decisión de Kanyaman? ¿Les gustaría probar su comida? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. En este vídeo exploramos el posible adiós de Kanyaman a la actuación tal y como la conocemos y su incursión en el mundo de la gastronomía, abriendo su propio restaurante. Analizamos los posibles motivos detrás de su decisión, desde la diversificación de sus intereses hasta la presión mediática. También discutimos el impacto que esta noticia ha tenido en sus fans y en el panorama del espectáculo. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que la vida es un viaje lleno de sorpresas y que siempre es posible reinventarnos a nosotros mismos. Ahora quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la decisión de Kanyaman? ¿Creen que tendrá éxito en el mundo de la restauración? ¿Les gustaría probar sus platos? Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y finalmente quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Hasta la próxima. *** profundizando en la decisión, un análisis detallado ***. La noticia del cambio de rumbo de Kanyaman no es solo un titular llamativo, es una ventana a la complejidad de la vida de una celebridad y las presiones que enfrentan. Para entender completamente su decisión, debemos analizarla desde múltiples perspectivas. *** La búsqueda de autenticidad y control ***. En el mundo del espectáculo, la imagen pública a menudo eclipsa la individualidad. Los actores, constantemente juzgados y escrutados, pueden sentir que pierden el control de su propia narrativa. La decisión de Kanyaman de abrir un restaurante puede interpretarse como un intento de recuperar ese control, de definirse a sí mismo más allá de los roles que interpreta en pantalla. La cocina, en este sentido, se convierte en un medio de expresión personal, una forma de conectar con sus raíces y de compartir su pasión con el mundo de una manera más auténtica. Además, la industria del entretenimiento es notoriamente volátil. El éxito puede ser efímero y la incertidumbre, una constante. Invertir en un negocio propio como un restaurante le ofrece a Kanyaman una mayor estabilidad financiera y una sensación de seguridad a largo plazo. *** El impacto de la fama y la presión mediática ***. Es innegable que la fama, si bien trae consigo oportunidades y reconocimiento, también conlleva una pesada carga. La constante vigilancia mediática, los paparazzi, los rumores y las especulaciones pueden afectar profundamente la salud mental y emocional de una persona. Kanyaman no ha sido ajeno a esta realidad. A lo largo de su carrera, ha sido objeto de intensos escrutinios y controversias, y es comprensible que sienta la necesidad de alejarse del foco de atención constante. En el mundo de la actuación, cada movimiento es analizado,
cada declaración es interpretada y cada relación es diseccionada. La presión para mantener una imagen perfecta y para complacer a una audiencia exigente puede ser abrumadora. El restaurante, en cambio, le ofrece un espacio más íntimo y controlado, donde puede interactuar con sus fans de una manera más genuina y menos expuesta. *** Italia, un refugio y una nueva oportunidad. ***. La elección de Italia como ubicación para su restaurante no es casualidad. Can Yaman ha residido en Italia durante un tiempo, trabajando en proyectos televisivos y cinematográficos, y ha desarrollado un profundo cariño por el país y su cultura. Italia le ofrece un ambiente más relajado y discreto que Turquía, donde su fama es aún más intensa. Además, la gastronomía italiana es reconocida mundialmente y atrae a millones de turistas cada año. Abrir un restaurante en Italia le brinda a Can Yaman la oportunidad de llegar a un público internacional y de combinar sus raíces turcas con la rica tradición culinaria italiana. ***. Más allá de la actuación, un hombre con múltiples talentos. ***. La decisión de Can Yaman no debe interpretarse como un rechazo total a la actuación, sino como una ampliación de sus horizontes. Él ha dejado claro que seguirá aceptando proyectos que le interesen, pero que su prioridad ahora es su restaurante. Esto demuestra que es un hombre con múltiples talentos y pasiones, que no se limita a ser un simple actor. Su incursión en el mundo de la moda con su propia marca de ropa, su participación en campañas publicitarias de renombre y su demostración de talento culinario en programas de televisión son ejemplos de su versatilidad y su deseo de explorar diferentes áreas. El restaurante es simplemente la siguiente etapa en esta evolución. ***. El menú, una fusión de culturas. ***. Se espera que el menú del restaurante de Can Yaman sea una fusión de platos tradicionales italianos con toques de la cocina turca. Esta combinación refleja sus raíces y su herencia, y le permite expresar su identidad cultural a través de la gastronomía. Podemos imaginar platos como pasta fresca hecha a mano con especias turcas, pizzas con ingredientes tradicionales turcos o postres italianos con sabores orientales. La gastronomía turca es rica y diversa, con influencias de la cocina mediterránea, la cocina de Oriente Medio y la cocina de Asia Central. La combinación de estos sabores con la elegancia y la sofisticación de la cocina italiana promete una experiencia culinaria única e inolvidable. ***. El legado de Can Yaman, un ejemplo de valentía y autenticidad. ***. Independientemente del éxito que tenga su restaurante, la decisión de Can Yaman de cambiar de rumbo profesional ya lo ha convertido en un ejemplo de valentía y autenticidad. Él ha demostrado que no tiene miedo de tomar riesgos, de seguir sus instintos y de perseguir sus sueños, incluso si eso significa alejarse de una carrera exitosa y desafiar las expectativas de sus fans. Su historia inspira a otros a reinventarse a sí mismos, a explorar sus pasiones y a vivir una vida más auténtica y plena. Can Yaman ha trascendido la imagen de un simple actor para convertirse en un modelo a seguir, un símbolo de la libertad y la determinación. ***. Las preguntas que quedan abiertas. ***. Si bien la noticia del restaurante de Can Yaman ha generado una gran expectación, todavía quedan muchas preguntas abiertas. ¿Cuál será el nombre del restaurante? ¿Cuál será su ubicación exacta en Italia? ¿Cuándo abrirá sus puertas? ¿Cuál será el estilo y la decoración del local? Estas preguntas mantienen a sus fans en vilo, ansiosos por conocer más detalles sobre este nuevo y emocionante proyecto. Lo que sí es seguro es que el restaurante de Can Yaman será un lugar especial, un punto de encuentro para sus fans de todo el mundo y un testimonio de su pasión por la gastronomía y su amor por la vida. Así que ahí lo tienen, amigos. La historia de Can Yaman dando un giro inesperado a su carrera es mucho más que un simple cambio de profesión. Es una historia de valentía, de autenticidad, de búsqueda de control y de pasión por la vida. Estaremos atentos a todas las novedades sobre su restaurante y les mantendré informados. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones sobre esta noticia. Y no olviden suscribirse a mi canal para estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.